Un gran saludo para todos ustedes. Mi nombre es Bruno Ángel Madrid. Yo soy el tutor que los acompaña en este cuatrimestre con la asignatura de resolución de conflictos. El objetivo de este video es poder dar algunas instrucciones y recomendaciones para realizar la actividad 3 del aula. Recuerden que esta semana no tenemos atención académica por digamos, por el periodo festivo que tenemos en la presente semana. Sin embargo, antes de que finalice la semana, sí me gustaría con ustedes socializarles de alguna manera la actividad que tenemos para este próximo domingo, que es la actividad 3 y sería la segunda parte del bloque. Entonces, sin más preámbulo, entremos en materia. Bueno, entonces para la segunda parte, lo que nos están solicitando a nosotros es que tratemos de forma grupal en pensar en un conflicto que tengamos en nuestra vida cotidiana, es un conflicto que podamos identificar en la escala de lo social, ambiental, político y que de alguna manera nosotros reconozcamos dentro de nuestra vida en comunidad, ¿sí? Pero antes de poder empezar en ese conflicto, es importante que empecemos a realizar algunas lecturas generales, sobre todo del primer capítulo del Manual Formativo en Prevención y Resolución de Conflictos. Este manual ustedes lo van a encontrar en el aula, ¿sí? Manual Formativo en Prevención y Resolución de Conflictos es este manual, el cual ustedes van a poder identificar fácilmente en el aula, lo descargan. Y la recomendación es que lean el capítulo número 1, donde van a hablar sobre los actores, el contexto de un conflicto, las causas y las consecuencias del mismo. Esto será el insumo fundamental para que ustedes puedan hacer el análisis de, de la problemática que ustedes elijan de forma grupal. Bueno, entonces, después de haber hecho la lectura del primer capítulo del manual que les comenté en la diapositiva anterior, es fundamental que ustedes se pongan de acuerdo y entre todos piensen qué conflicto ustedes conocen y que vivan de manera cercana en su comunidad. Puede ser en el barrio, en el pueblo, la vereda en la que vive, en el municipio, la comuna, el departamento, ¿sí? Pero que de alguna manera ustedes identifiquen que hay dos partes y que sería interesante hacerle un análisis a partir de la teoría y de la teoría que vamos a trabajar en el curso. Recuerden, es un solo conflicto por grupo de trabajo, ¿sí? Yo aquí les doy algunos ejemplos generales de que ustedes pueden identificar. Pueden ser conflictos por corrupción, por desigualdad social y económica, ¿sí? Problemas de desigualdad, inequidad que ustedes identifiquen en el barrio, en el sector, en la ciudad en la que viven. Situaciones en donde ustedes identifiquen que hay ausencia del Estado, falta de legislación, ¿sí? Y que se encuentren en el marco de un conflicto institucional o con las personas de una comunidad. Las crisis económicas pueden ser en las familias, en los estudiantes, en el ámbito laboral, para algún grupo social en particular, algún tipo de empresa, las minas, por ejemplo. Puede ser una crisis natural por las lluvias, puede ser una crisis que se presente por orden público, temas de pobreza, racismo, machismo, homofobia, entre otros. ¿Sí? Les dejo a ustedes y les doy toda la libertad para que elijan la problemática que ustedes consideren más oportuna que puedan trabajar para el desarrollo de la actividad. Después de que nosotros delimitemos el conflicto, por ejemplo, que lo tengamos claro, ¿sí? Lo que nos dicen a nosotros en el tercer punto de la actividad es que tratemos de definir el conflicto y describir los actores que intervienen en él, ¿sí? Y ahí le dan que es fundamental que este análisis lo hagan con digamos, la información que nos dan a nosotros en el primer módulo del manual formativo en prevención y resolución de conflictos, ¿sí? Que es este manual que tenemos aquí. Entonces, en el manual ustedes van a encontrar diferentes técnicas de análisis de conflicto, pero la que ellos nos proponen es una que comienza examinando el contexto, las causas, los actores y la dinámica del conflicto.
¿sí? Entonces nos vamos a centrar en esta actividad 3, en algunos elementos generales. Entonces comencemos con el contexto, ¿cierto? Entonces en el contexto van a encontrar que al conflicto que ustedes delimiten, lo van a encontrar en el aula, ustedes le van a aplicar estas 4 preguntas, ¿sí? Y las van a ir escribiendo. Entonces, ustedes van a determinar, de acuerdo a la lectura, el contexto del conflicto es económico, sociocultural o político, ¿sí? Entonces ustedes van a tratar como de analizarlo a partir de la historia reciente, la población, la estructura económica, la composición social, etcétera. Y así con cada uno de los elementos que le dan a ustedes en, digamos, en el contexto. Después de analizar el contexto, ustedes van a analizar las causas del conflicto, es decir, qué fue lo que detonó ese conflicto, por qué se detonó, cuáles fueron las situaciones anteriores que llevaran a que se presentara este conflicto. También van a encontrar 6 preguntas orientadoras que les va a ayudar a ustedes a identificar las causas del conflicto. ¿Listo? Que ese sería el punto de causas del conflicto. Posterior a ello, y a ustedes les van a dar una metodología que a mí me parece muy interesante y muy completa, que se llama el árbol del conflicto. Y en él ustedes van a encontrar las causas de ese conflicto, lo que ustedes mencionaron anteriormente, le aplican unas recomendaciones que le dan para la actividad entonces ustedes identifican en la raíz las causas del conflicto, en las hojitas y las ramas los efectos o las consecuencias de este conflicto y en el tronco cuál es el problema que se presentó, ¿vale? Yo no les digo mucho porque la idea es que ustedes interioricen la metodología y lo organicen. Igualmente, dentro de la actividad ustedes le dan un ejemplo de una situación que se vivió en una comunidad. Ellos identifican que digamos, el problema central estuvo relacionado con lo que identifican en el centro del árbol. Las causas que originaron ese problema lo colocan en la raíz y las consecuencias en las hojas. Entonces eso es lo que ustedes deben entregar, un análisis de causa, problema central, causas y consecuencias. ¿Vale? Después de que ustedes ya tienen identificado el contexto, las causas, hicieron el árbol de problema, ahora lo que ustedes van a desarrollar es analizar quiénes son los actores involucrados. Y para ello ustedes siguen el siguiente paso que encuentran también en el manual de los actores. Entonces le van a aplicar 1, 2, 3, 4 preguntas para que les ayude a identificar cuáles son los actores involucrados. Recuerden que los actores hacen parte de una forma u otra en el conflicto. Algunos son activos, otros son pasivos, pero de alguna manera la influencia que ellos ejercen a nivel grupal o individual pueden tener una aceptación positiva o negativa del mismo conflicto. Entonces hagan el análisis. Hasta ahí llega el análisis. Lo importante, chicos, es que ustedes lo organicen, lo revisen en el aula y lo suban en el blog como una nueva entrada. Aquí les coloco el ejemplo, nueva entrada, actividad 3, resolución de conflictos. Y recuerden aquí en el compartir, lo comparten, lo pegan en una hoja de Word y lo suben al aula, uno por grupo. Bueno, compañeros, espero que la información haya sido oportuna, pertinente. Y recuerden que la fecha de entrega está hasta este domingo a las 11:59 de la noche. Les deseo una feliz fin de semana, un buen festivo y nos vemos la próxima semana en Atención Académica. Hasta luego.